A ver, cuando hacemos una compra importante en la vida, algo verdaderamente trascendental, pongamos por caso una casa, existe en nuestra mente una necesidad absoluta de tener garantías. Claro, garantías tangibles. Sí. Eso es, algo casi innegociable. Y, por cierto, para enmarcar nuestra exploración a fondo de hoy, estamos al lunes 16 de marzo de 2026, que es el lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Una fecha perfecta para el texto que nos ocupa hoy. Totalmente. Hoy nos sumergimos de lleno en el Evangelio de Juan, concretamente el capítulo 4, versículos del 43 al 54. Un pasaje fascinante, la verdad. Lo es. Pero, volviendo a lo de la casa, imagínate la escena. Quieres comprarla y necesitas papeles firmados con tinta. Sellos oficiales por todas partes. Exacto. Notarios dando fe y las llaves físicas en la mano antes de dar un solo paso, o sea, de soltar €1. Es que nadie en su sano juicio se conformaría con que el vendedor te mire a los ojos, te dé un apretón de manos muy cálido y te diga algo así como, bueno, tranquilos, la casa es vuestra, podéis confiar en mí. Ya, por mucha labia que tenga, no cuela. Claro que no. Necesitamos ver la prueba material, palpar el documento, comprobar el registro. Si no lo vemos, simplemente no nos lo creemos. Total. Y eso ocurre porque nuestra confianza, por defecto, suele ser un cristal bastante frágil. Buscamos constantemente anclajes visuales. Necesitamos esas evidencias sólidas que nos sirvan de escudo para protegernos de la incertidumbre, que es algo que detestamos por naturaleza. Pero luego entramos en el terreno de las relaciones humanas más profundas, o peor aún, nos enfrentamos a momentos de crisis absoluta, o sea, de vida o muerte. Ahí la cosa cambia drásticamente. Imposible. Te quedas solo con la palabra de la otra persona. Exacto. Única y exclusivamente con su palabra. Y ese terreno, esa falta total de garantías tangibles, es un paisaje emocional tremendamente turbulento. Da un vértigo tremendo. Fíjate que es la definición absoluta de vulnerabilidad. Estar a merced de una promesa. Pues precisamente por ese paisaje de vulnerabilidad extrema es por donde vamos a caminar hoy. Y el texto que has mencionado, el de Juan, literaria y psicológicamente, es una joya para entender esto. Nuestra misión hoy, al desgranar este relato, es demostrar que aunque es un texto muy breve, tiene una densidad brutal. Trata sobre lo que se conoce históricamente como el segundo signo de Jesús en Galilea. Un relato que suele pasar desapercibido o se lee de forma muy superficial. Claro, porque el objetivo es evidenciar que no estamos leyendo únicamente la crónica de una curación a distancia, en plan como si fuera un parte médico antiguo. Para nada. Es una auténtica clase magistral sobre las expectativas humanas, sobre cómo gestionamos la angustia más asfixiante y sobre cómo evoluciona la fe genuina. Lo que más me fascina es el choque de emociones. Esa agonía pura estrellándose contra una calma que resulta casi desconcertante, ¿verdad? Eso es. Y analíticamente lo interesante es rastrear dónde han puesto los textos originales el peso dramático de la historia. Porque no está en la mecánica del milagro. A ver, el texto no se detiene a explicar cómo a nivel físico desaparece una enfermedad. El foco está en observar cómo las personas exigen pruebas constantes. ¿Pruebas para creer en algo? Exacto. ¿Y cómo se responde a esa exigencia tan humana? En el fondo, es un estudio clínico sobre la anatomía de la confianza. O sea, ¿cómo pasamos del ver para creer al creer sin ver? Justo eso. Pues empecemos a tirar del hilo por el principio, porque el contexto geográfico y social que marcan las fuentes lo cambia absolutamente todo. Es vital entender dónde estamos. Según el relato, Jesús viaja de Samaria de vuelta a Galilea. Y aquí el narrador desliza una observación muy curiosa, casi como un comentario irónico, y dice que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Y claro, uno lee eso y piensa, vale, va a llegar y lo van a ignorar por completo. Pero acto seguido el texto nos rompe los esquemas. Indica que los galileos le preparan una bienvenida por todo lo alto. Alfombra roja. Literal. ¿Y por qué lo reciben así? Pues porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante las fiestas. Llega entonces a Caná. El mismo lugar donde, recordemos, ya había convertido el agua en vino. Y a ver, es una secuencia que, leída deprisa, parece contradecirse a sí misma, ¿no crees? Totalmente. Te dicen que nadie es profeta en su tierra, pero luego le montan una fiesta de bienvenida. Y para entender esto, me viene a la cabeza una dinámica muy actual. Imagina a un artista local.
un músico de un pueblo pequeño que toca la guitarra en los bares de su barrio. Es el típico que se deja la piel y no va a verle nadie. Nadie. Es ignorado por sus vecinos. Pero un buen día hace las maletas, se va a Madrid, sale en un programa de máxima audiencia en la tele y triunfa. Da el pelotazo. Y solo entonces, cuando vuelve de visita a su pueblo, salen todos a recibirlo a la plaza del ayuntamiento como un héroe. Claro. Y lo peor de esa analogía, que viene que ni pintada, es que al pueblo en el fondo le da igual su arte. Exacto. No han aprendido a apreciar sus letras. Solo les importa que ha salido en la tele. O sea, es puro consumo. Acuden al brillo del éxito. Esa es la cuestión central. Tenemos que cuestionar la autenticidad de este recibimiento en Galilea. ¿Hay un interés genuino en el mensaje o es una simple fascinación por el espectáculo? Por el morbo de la fama que trae de Jerusalén. Exacto. Pues esa es la paradoja del profeta. El recibimiento de esos galileos está total y absolutamente condicionado por los prodigios visuales. Quieren ver magia. Claro. Y aquí hay un contraste vital. Viene de Samaria, donde acababa de tener un impacto profundo solo conversando con la gente, sin fuegos artificiales. Solo con palabras. Eso es, pero en Galilea lo acogen por el ruido, por el asombro superficial, Como si quisieran primera fila para el siguiente truco. tal cual. Y establecer este contexto dibuja el marco de todo el relato, el peligro de una convicción que se sostiene solo sobre el asombro. Una fe de consumo rápido, digamos. Quieren la anécdota para contar, pero no el compromiso. Y este recibimiento tan ruidoso pero vacío prepara el terreno perfecto para lo que está a punto de ocurrir en Caná. Y vaya si hay contraste, porque de repente, en medio de este ambiente festivo, irrumpe una figura que corta la respiración. Un funcionario real de Cafarnaúm. Alguien importante. Sí, pero que trae consigo una tragedia inminente. Tiene a su hijo enfermo a punto de morir, según las fuentes. Desesperación absoluta. Al enterarse de que Jesús está en Caná, viaja para suplicarle que baje a curarlo. Y creo que es vital detenernos en la geografía. Hombre, es que ir de Cafarnaúm a Caná en el siglo I no es coger el coche. Para nada. Son más de 30 kilómetros. Y no en llano, ¿eh? Cafarnaúm está bajo el nivel del mar y Caná en la montaña. Es una subida constante. Extenuante. Un día entero de caminata. Imagina la tortura psicológica. Cada paso es una agonía para ese padre. Deja a su hijo respirando a duras penas, sudando de fiebre, y se aleja durante un día entero sabiendo que cada minuto cuenta. El nivel de adrenalina tiene que ser insoportable. Llega agotado. Llega a Caná, lo encuentra entre esa multitud que busca espectáculo y le ruega que deshaga ese camino para salvar al niño. Y aquí la historia te da una bofetada. Una buena bofetada, sí. Porque la respuesta inicial de Jesús resulta glacial. Le dice, cito textualmente, «Si no veis signos y prodigios, no creeréis». Es una frase que corta el ambiente en seco, como un jarro de agua helada sobre una herida abierta. A ver, es que la fricción aquí es brutal. Tienes a un padre con los nervios destrozados que acaba de hacer una maratón cuesta arriba. Aterrado por perder a su hijo. Y la reacción parece una reprimenda general sobre lo mal que se comporta la sociedad. ¿Cómo se explica esta aparente falta de empatía? Claro, es muy fácil caer en la trampa de leer esto con nuestra mentalidad moderna. Hoy exigimos una especie de atención al cliente emocional en todo momento. Que nos den la razón y nos reconforten. Exacto. Pero el texto no muestra crueldad. Esa frase cortante es un diagnóstico médico, directo y quirúrgico, de la condición humana. Un diagnóstico. O sea, le está tomando el pulso, digamos. Exactamente. Responde al ruido de fondo de los galileos, a esa exigencia de garantías visuales. El padre llega pidiendo un prodigio visible, en plan, ven físicamente y toca a mi hijo. Que lo vea con sus propios ojos. Al decirle si no veis signos, ¿no creéis? El relato pasa de ser una simple llamada de auxilio a un instante decisivo sobre cómo construimos la confianza. Le plantea si está ahí por la magia o si hay espacio para una confianza real. Eso es. Es como un ingeniero que somete un puente a una carga extrema antes de que pasen los camiones. Pone a prueba la resistencia. Una metáfora perfecta. Es una prueba de fuego para llevar esa relación a un nivel de madurez absoluto. ¿Y cómo encaja la prueba el padre? Es digno de estudio, porque no se defiende, no saca a relucir su cargo, ni debate teología. Su respuesta sale de las entrañas. Desde el dolor más visceral. Solo dice, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Es la súplica desnuda. Ahí ya no hay protocolo. Solo hay un padre desesperado. Y justo ahí la respuesta cambia de tono. Le dice 4 palabras con un peso tremendo. Vete, tu hijo vive.
Y la reacción del hombre es el clímax silencioso del texto. La sencillez con la que el texto dice que el hombre creyó en la palabra y se puso en camino. Se marchó, sin llevarse la prueba, sin ninguna garantía. Para entender este salto al vacío, imaginemos tener a alguien en la unidad de cuidados intensivos, intubado. Madre mía, la peor situación posible. Logras contactar con el mejor cirujano del país, le lloras para que vaya a operar y te responde por teléfono, no voy a ir, pero vete a casa que el paciente ya está sano. Y te quedas pasmado. Salir de ese despacho sin exigir ver monitores, apoyado solo en esa frase, requeriría una fuerza mental colosal. Es casi antinatural. Totalmente, va en contra del instinto humano de supervivencia que te grita que controles la situación, que supervises de cerca. Ya. Siguiendo tu analogía de la UCI, presenciamos una evolución en la mente de este hombre en apenas unos segundos de reloj. ¿Cómo definirías esa evolución exactamente? Pasa de la necesidad de control a la rendición total. Al principio exigía presencia física, en plan, baja a curarlo. Quería dictar el cómo y el cuándo. Exacto. Pero de pronto es capaz de sostener su cordura sobre una simple palabra a kilómetros de distancia. Esta transición del ver para creer a la libertad de confiar en la palabra es el núcleo del texto. Suelta las riendas por completo. Y elige descansar en la promesa. Y vaya si la suelta, porque las consecuencias prácticas son abrumadoras. Da media vuelta y emprende el camino a Cafarnaúm. Otros 30 kilómetros. Otro día entero caminando. Fíjate en la soledad de ese trayecto. Horas caminando, por senderos quizá de noche, con la cabeza como una olla a presión. ¿Y si me ha despachado para quitárseme de encima? ¿Y si llego y está muerto? El tormento mental de ese viaje, contrastado con la fe de seguir caminando, es brutal. Y llegamos al desenlace. En ese camino de regreso, los siervos salen a su encuentro con buenas noticias. La fiebre ha remitido. El alivio tuvo que hacer que le fallaran las piernas. Seguro. Pero su mente analítica empieza a atar cabos. Pregunta la hora exacta de la mejoría. Y la respuesta es milimétrica. Ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. Y aquí hay un detalle fascinante porque la hora séptima equivale más o menos a la 1 de la tarde. Un dato muy revelador. Claro, si los siervos dicen ayer a la 1, implica que el padre no salió corriendo como un loco toda la noche. Confió tanto que se tomó su tiempo. Seguramente pernoctó en el camino. Demuestra que su fe ya no era ansiosa. Había encontrado paz en esa promesa. Exactamente. Y al escuchar la hora, comprende que la sincronía es perfecta con el instante en que escuchó tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Las fuentes lo marcan como el segundo signo. Es un cierre narrativo muy simétrico. Sí, pero aquí quiero plantearte un debate intelectual. A mí hay algo que me rechina. A ver, cuéntame. Si toda esta familia llega a la convicción definitiva gracias a esta comprobación casi forense de la hora, ¿cuál es la diferencia real entre la exigencia de signos criticada al principio y este segundo signo? Entiendo por dónde vas. Parece que al final el hombre sí necesitó la prueba forense para terminar de creer. Es una objeción muy inteligente. Y ahí es donde la lectura superficial hace aguas. Para desenredarlo hay que entender qué es un signo en estos textos. El milagro físico, la bajada de fiebre, no es la meta. Vale, entonces, ¿qué es? Es solo un indicador. Piensa en el cuadro de mandos de un coche. El testigo de la temperatura. Cuando se enciende la luz verde, esa lucecita no es el motor. Claro, es solo un aviso. Exacto, un aviso visual de que, bajo el capó, en la oscuridad, la maquinaria interna funciona a la perfección. O sea, el milagro físico es solo la luz verde del salpicadero. Eso es. El signo apunta a una realidad superior, la autoridad de la palabra. La multitud de Galilea quería luces parpadeando todo el rato, sin importarles el motor. Vivían fascinados por la lucecita. Pero la familia del funcionario no se queda embobada mirando la curación. El padre ni siquiera vio a su hijo sanar. Comprenden el inmenso valor de la promesa y que la maquinaria de esa palabra funciona a 30 kilómetros. Celebran la solidez de la palabra dada, no el espectáculo visual. Exactamente. Se dan cuenta de que pueden sostener sus vidas sobre lo que él dice. Esto conecta con el primer signo en Caná, cuando el agua se hizo vino en silencio, en la trastienda. Sin aspavientos para los invitados. Exacto. Estos textos no te piden ser ingenuo y eliminar la razón. Te enseñan a reconocer que merece tu confianza absoluta. La fe de esta familia nace de decir, su palabra es roca firme. Es un cambio de paradigma total. Recapitulando esta progresión, empezamos rodeados de una multitud movida por el espectáculo rápido.
De ahí saltamos a la agonía de un padre que da un salto al vacío inmenso. Confiando ciegamente. Y tras ese riesgo se alcanza una convicción madura y sosegada compartida por toda una comunidad. Es el mapa completo hacia la madurez humana ante la incertidumbre. Y esto nos deja una reflexión profunda para el mundo contemporáneo. Una sociedad saturada de desinformación, donde exigimos evidencias en vídeo, capturas de pantalla, doble checks azules para todo. Vivimos obsesionados con la prueba instantánea. Total. En un ecosistema así, ¿qué espacio le queda a nuestra psique moderna para confiar plenamente en la palabra del otro? ¿Seguimos siendo capaces de dar ese salto al vacío sin exigir el contrato firmado? Es un pensamiento enormemente provocador. Nos obliga a revisar dónde tenemos nuestros propios anclajes. Sin duda. Y bueno, para cerrar nuestro tiempo de hoy de la manera más adecuada al texto que hemos analizado, concluimos con esta oración. Adelante. Señor Jesús, concédenos la gracia de confiar plenamente en tu palabra, incluso cuando no vemos resultados inmediatos o prodigios espectaculares. Así como aquel funcionario de Cafarnaom creyó en tu promesa mucho antes de poder ver a su hijo sano, ayúdanos a caminar con firmeza y esperanza en medio de nuestras propias incertidumbres. Que nuestra fe se sostenga siempre en la certeza de tu amor. Amén. Amén. Ha sido un viaje intenso y revelador. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan al otro lado. Les invitamos con todo el cariño a unirse a nosotros en el análisis de mañana, donde seguiremos desgranando juntos más historias fascinantes. Hasta entonces.